voy a iniciar la presentación con una serie de imágenes que la mayor parte fui a tomarlas directamente de la propia plaza, hace 2 semanas, ¿no? Bueno, la Plaza de Loreto, pues obviamente el nombre que lleva es por la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que está en un estado verdaderamente de un deterioro enorme, y si no se le hace la restauración, el peligro es que la cúpula, que por cierto es muy pesada, pueda caerse. Está cerrada al público y pues es una pena, porque fue una de las grandes iglesias de la capital y vamos a hablar un poquito sobre eso. Voy a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Ahí está. Eh, este es un dibujo muy, como dijéramos, bueno, muy real, por un lado, una vista que nos daría o nos da la idea de cómo, una vez restaurada la iglesia, así como los alrededores, podría ser una plaza señorial, un gran paseo y, ¿por qué no?, hasta una vivienda, como lo podemos ver del lado izquierdo, para poder ennoblecer esta grandiosa plaza. Anita, ¿cómo le quito esto? Muy bien. Vamos con la segunda. ¿Cómo quito esto? Bueno, ¿en qué me he basado yo para poder dar esta charla? Bueno, yo consulté varias fuentes, ahí las tienen ustedes para quien lo quiera anotar, que han sido los grandes cronistas de la Ciudad de México, como el libro de José María Marroquí, ¿verdad? Que es un obligado, es de 1903, o de Luis González Obregón, de 1945. La mayor parte de estos libros están reeditados. Y si no, los pueden encontrar también en internet, que no es lo mismo que tener el libro, irnos a pasear con el libro y ver las descripciones que se hicieron en algún momento, ¿no? Entonces, estos son los libros que yo consulté. Hay otros tangenciales, pero estos considero los más importantes. Y quiero citar a la doctora Graciela Bernal Ruiz, que escribió en su tesis, creo que fue la que es tesis de licenciatura, si no mal recuerdo, la historia del convento de Santa Teresa la Nueva de la Ciudad de México, institución religiosa en la Nueva España, 1704-1800. Sí, su tesis de licenciatura. Está también en internet, y si no, la pueden buscar con el nombre de la doctora. Yo tuve oportunidad de platicar con ella y de conocer su tesis, lo imprimí yo, y verdaderamente tiene cantidad de datos de archivo que ella encontró. Desgraciadamente después dejó un poco el tema, pero bueno, ahí está una de sus grandes contribuciones. Y luego yo escribí hace ya varios años el libro Místicas y Descalzas, Fundaciones Carmelitas en la Nueva España, que fue mi tesis de doctorado y que posteriormente se llevó a cabo la publicación de la misma. También se pueden encontrar todo esto en internet, o si no, directamente aquí en la biblioteca del propio Centro de Estudios. Bueno, entonces lo primero que lo que quería yo investigar era sobre todo en planos en este caso del siglo XVIII, situar la plaza, ¿sí? Situar la plaza eh, de esos años, de aquellos años, y después ver la comparación en nuestros días, ¿sí? En este caso está sacado de don Francisco Leandro y Viana, el conde de Tepa, y realizado este plano por Ignacio de Castera en el año de 1776. Documento que tenemos aquí en el Centro de Estudios, está digitalizado y lo pueden ustedes consultar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo vi, lo que yo saqué la fotografía más específica fue de la plaza. Esta es la plaza, dijéramos, esta es la plaza, una plaza que se ve muy pequeña, pero digo, está de acuerdo a este plano de fines del siglo XVIII. Y de lo que yo voy a hablar es de este convento de Carmelitas Descalzas, que lleva el número 46, de la iglesia o templo
de Nuestra Señora de Loreto y del Colegio de San Gregorio, ¿sí? La distribución es exactamente la misma, es lo mismo que podemos saber ahora, pero con un deterioro enorme, sobre todo en parte de la iglesia, y ya veremos también del conjunto. Me llamaba mucho la atención el número 65, donde estaban los agustinos recoletos, que no daba la plaza, obviamente daba acá a la otra calle. Aquí está la calle del Indio Triste, y pues para situar básicamente lo que es esta plaza. Yo les recomiendo que consulten el plano. Es un plano muy, muy grande, muy detallado, donde vienen los nombres de los conventos, los edificios seculares, las iglesias, las plazas, etcétera. Y entonces, con esto yo me di la idea de cómo se mantiene hoy la plaza a través de esta imagen maravillosa que nos ayuda mucho a entender. Repito, aquí 46, el convento de las Carmelitas Descalzas, aquí el templo de Nuestra Señora de Loreto, el colegio de San Pedro y San Pablo, pero a un lado también el colegio de San Gregorio. Ustedes pueden caminar. Actualmente esta calle es Justo Sierra, una calle que comunica o parte del Templo Mayor, ¿sí? Ahí arranca la calle y ustedes pueden caminar. Hay mucho comercio que se dedica sobre todo a la elaboración de marcos para cuadros. Y llegan directamente, entran aquí a la plaza, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Como les decía yo, bueno, se entra, hay varias calles que la rodean. La más importante, y sobre todo por el tránsito que tiene, es la de Justo Sierra, pero está Mixcalco, San Ildefonso y San Antonio Tomatlán, ¿sí? Con sus nombres antiguos. Esta imagen que estamos viendo al fondo de la plaza es la iglesia que fue de la Orden de las Carmelitas Descalzas, también conocida como Santa Teresa la Nueva. Bueno, el nombre de la plaza ha ido cambiando a través del tiempo. El primero fue el de San Gregorio por el colegio mismo, ¿verdad? Y posteriormente de la Plaza de las Carmelitas, y después, en el siglo XVIII, la Plaza de Loreto. Ha ido cambiando el nombre. Actualmente, pues se conoce como la Plaza de Loreto. La imagen de la izquierda no corresponde, ¿eh? La puse yo ahí como para adornar un poco, porque podría ser de un colegio, como fue así el del colegio de San Gregorio. Bueno, vamos a empezar por el antiguo colegio de San Gregorio. Hoy dio pie, bueno, desde el siglo pasado, a la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Este colegio de San Gregorio fue colegio de indios, fundado por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, en el año de 1586, ¿sí? O sea, muy temprano. La Compañía de Jesús llegó en el 72 y muy pronto se dedicó sobre todo a las famosas misiones, pero también a crear colegios para criollos, pero también colegio para los indios, que fue muy, muy exitoso, en donde se albergaban alrededor de 30 estudiantes más el profesorado jesuita. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Rubén, por favor, apóyame porque estoy aquí. Bueno, se funda el Colegio de San Gregorio, así como una pequeña iglesia del propio colegio. Y este colegio que fue muy famoso, porque ¿quiénes estudiaban ahí? Sobre todo los hijos de los nobles indios, ¿sí? Y se tiene noticia, y hay archivos de ello, de la gran capacidad que tuvieron para aprender. Y es que, ¿por qué tengo esto aquí que no lo veo? Para aprender y luego después también llevar a cabo compartir su sabiduría entre sus propias comunidades. Le cierras, por favor, para que no distraiga yo.
Y un colegio que, ¿quién mantenía estos colegios? Pues la sociedad, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante la sociedad, quiénes son los que apoyaron el colegio y cómo la prioridad de los jesuitas era la educación. Desde luego, para los blancos, los criollos, pero su prioridad también fueron los indios. Así como los franciscanos tuvieron su gran colegio en Tlatelolco, que después se cerró esa gran escuela, los jesuitas retomaron esta educación y pues con la transmisión de la cultura occidental, pero también respetando la propia. Bueno, nosotros aquí en el Centro de Estudios, como saben, tenemos un archivo enorme y dentro de ellos, dentro de estos grandes papeles, hay uno que me llamó poderosamente la atención, que lleva por título "En el Estado General de la Población de México, capital de la Nueva España, dividida en cuarteles mayores y subdivididas en 32 menores. Tiene el rango de colegios de hombres". Aquí también está. Y por supuesto está el Colegio de Indios, que cuenta, estamos hablando de 1790, con 38 colegiales y 8 sacerdotes. Los jesuitas fueron expulsados, ¿sí? En 1767. Pero este censo nos da la información de que el colegio siguió ya no en manos de los jesuitas, pero de acuerdo a los sacerdotes que se anotan, que eran 8 sacerdotes seculares, continuaron con la labor de la educación de los indios. Es muy interesante el dato. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, dice colegios de hombres, el seminario, San Ildefonso, San Juan de Letrán, de Infantes, San Ramón, Santiago Tlatelolco y su convento. Y luego también tenemos los colegios de niñas, pero es tan interesante el documento porque habla absolutamente, es un censo, y lo que nos deja ver es la cantidad de edificios y templos y calles, y etcétera, de la capital de la Nueva España. Lo pueden consultar también, está en internet también, ¿no? Bueno, el colegio de San Gregorio se encuentra al nordeste de la ciudad y estuvo a un costado del antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, que también era de la Compañía de Jesús. Este colegio de San Gregorio fue fundado por Pedro Sánchez, que fue el primer provincial en 1775 de la Compañía de Jesús, y lo escogió en una casa contigua a la iglesia, fabricada por el cacique de Tacuba, Antonio Cortés, que fue el que apoyó enormemente la fundación de este colegio, y por lo tanto que se dio prioridad a Tacuba, bajo la advocación San Gregorio. Y tenía una muy, muy pequeña iglesia que estaba construida, según dicen las crónicas, como un jacal, y por eso se comenta que se le dio el nombre de Jacalteopan, que quiere decir jacal. Al lado de esta iglesia, el jesuita, que fundó el Colegio de San Gregorio, obtuvo también el apoyo de hombres destacados, hombres adinerados, hombres con capital fuerte, la mayoría de ellos españoles, como fue el caso de Alonso de Villaseca, que fue el que aportó una importante cantidad para la fundación, ¿sí? Este hombre, un gran benefactor, creó la fundación del Colegio de San Pedro y San Pablo y donó a la ermita Montúfar del Tepeyac una imagen de la Virgen hecha de plata bañada en oro, dicen las crónicas también. Este hombre fue uno de los grandes acaudalados de finales de la segunda mitad del siglo XVI, un hombre que sobre todo se dedicó a la minería y fue apoyado el rico, ¿sí? Hacendado, establecido en la Nueva España desde muy joven, en 1540, y que casó con una joven perteneciente a una de las familias más ricas de la capital, la familia Morón, dueña de grandes labranzas y zonas mineras en Izmiquilpan, hoy en el estado de Hidalgo. Y a la derecha les puse yo unas imágenes del convento de Ixmiquilpan, que vale muchísimo la pena visitarlo,
y que nos recuerda el apoyo precisamente de este fundador. Otro de los grandes benefactores del colegio fue don Juan de Chavarría, que con una conciencia enorme les dona a los jesuitas la hacienda de San José de Acolman, ya esto es más adelante, en 1683, y que se reparó y se le dio forma al Colegio de San Gregorio, una labor de la Compañía de Jesús que se continuó durante toda la época virreinal hasta que fueron expulsados en 1767. Y algunas de las crónicas de las que yo cité en un principio, de los grandes cronistas, se dice que había entrado en decadencia. Bueno, habría que quizá profundizar un poquito más por qué entró en decadencia cuando pasó a manos del clero secular. Los jesuitas regresaron en 1816, recuperaron el colegio de San Gregorio, pero no obstante, mediados del siglo XIX se suprimió el colegio y en su lugar se funda el Colegio Nacional de Agricultura. ¿Sí? Estas, con las leyes de reforma, que pues se trastocaron los bienes de la iglesia en grandes propiedades y que pasaron a formar parte del Estado. El segundo nombre de la plaza, o sea, primero la plaza de San Gregorio, por la fundación del colegio, están los jesuitas, están los grandes benefactores, etc. Pero el segundo nombre que toma la iglesia, estamos hablando de principios del siglo XVIII, fue el nombre de Plazuela de Santa Teresa en razón de que a inicios del siglo XVIII, más bien, sí, principios del siglo XVIII, se fundó el convento que se le conoció como Santa Teresa la Nueva, ¿sí? Muy al principio, 1713 es cuando las monjas abren su convento. Luego se nota que es un convento de monjas porque tiene estas portadas pareadas que se pueden observar. Ahí esta fotografía la tomé yo y se conserva bastante bien la fachada. Las Carmelitas, aquí está el 30 de abril, las Carmelitas guiadas sobre todo por el capellán, es decir, quien dirige a las Carmelitas de Santa Teresa la Antigua, que es la primera fundación que se hizo en la Ciudad de México de las Carmelitas Descalzas, a un costado del Palacio del Arzobispo de la Ciudad de México, lo que actualmente es la calle de Primo de Verdad y Ramos. Ahí se fundó el convento de las Carmelitas, y de ese convento, que se fundó en el año de 1616, de ese convento partieron 3 de las religiosas para fundar el nuevo convento, ¿sí? Sobre todo por los capellanes que atendían a las Carmelitas de Santa Teresa la Antigua, que tomaron posesión del sitio para fundar este nuevo convento en lo que se conocía como la Plaza de San Gregorio, el 9 de mayo de 1701, y dice que se empezó a limpiar el muladar que ahí existía. Se derribaron casuchas, se abrieron los cimientos de la iglesia y se puso la primera piedra ese mismo año, en el mes de septiembre, con el apoyo del arzobispo y las reliquias y monedas de oro que fueron enviadas desde España. Y la iglesia se dedicó, ahí tienen la fecha, el 14 de mayo de 1703, y la dedicación de la iglesia en el año de 1715. ¿Sí? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, si ya había un convento de monjas carmelitas, ¿a qué obedecía una nueva fundación, pues relativamente cercano al otro convento? El convento de las Carmelitas de Casa fue una novedad de la fundación aquí en la capital de la Nueva España. ¿Por qué razón? Primero, porque seguían de una manera totalmente estricta de la reforma que había realizado Santa Teresa de Jesús en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Sí? Es muy larga la historia de la orden de las Carmelitas aquí en la Nueva España, porque se desprendieron del convento
del Real Convento de Jesús María, y estas monjas finalmente fundaron un convento de la Orden del Carmen, desde la... eh, desde el convento de las Concepcionistas. Pero en fin, se dio el apoyo del arzobispo y se fundó ese convento. Pero era tal la fama del convento porque seguían una regla estricta, pobreza, castidad, obediencia, sobre todo porque no podía haber más de 20 monjas. Si se llegaba al número 21, se pensaría en una nueva fundación. Y así como todos los conventos de monja, era un honor para las familias que una de las hijas estuviera en un convento, el privilegio y sobre todo la honra que tenía el convento de las Carmelitas era verdaderamente extraordinaria por esa vigilancia de los votos y comunidades pequeñas. Y bueno, pues se lleva a cabo la fundación. Las religiosas entraron en su convento en 1703. Esta fotografía es contemporánea, pero bueno, nos da la idea cómo salieron del convento en una procesión extraordinaria, acompañadas de la sociedad, las órdenes religiosas masculinas, un día de fiesta y los cantos litúrgicos para entrar y no volver a salir de su convento. Entre otros de los votos que hacían las carmelitas, además de pobreza, castidad, obediencia y permanencia a un monasterio, entre los votos estaba uno que ningún otro convento lo hizo, de no beber chocolate, ni hacer que ninguna monja lo pudiera beber y que solamente el chocolate se le daría a las grandes dignidades, a los visitantes que llegarían al convento por medio del locutorio para poderlos agasajar, pero jamás probar el chocolate en los conventos de las Carmelitas del Calza. Y cuando yo estuve en España hace muchos años investigando en la Biblioteca Nacional, me encontré documentación de las monjas carmelitas, pero las españolas. Y me acuerdo que en uno de los testimonios decía, aquí sí podemos beber chocolate porque Santa Teresa no nos lo prohibió. Pues sí, pero esta idea de pronunciar este voto era para demostrarle a la sociedad y quizá también a otros conventos la perfección de la vida religiosa, ¿sí? No gula, no delicias al paladar. Y cuando se encontraba, como yo lo encontré en una crónica de algunos dulces que había, sobre todo la priora, la dirigente, regañaba profundamente y castigaba a las monjas que rompieran este voto. Bueno, si ustedes van a la plaza de Nuestra Señora de Loreto y entran a la iglesia del convento de las Carmelitas, ustedes van a ver esta imagen, esta nave de la iglesia, como está actualmente. Originalmente estaba rodeada de retablos maravillosos, extraordinarios, que cuando entra el neoclásico, pues acaba con ellos, ¿sí? Pero no obstante, nos deja entrever la grandiosidad del templo, de una sola nave, los altares laterales, una iglesia que, pues como todas las iglesias del centro histórico, sufren muchísimo de pobreza porque pues la gente ya no va mucho a las iglesias y los que están ahí durante el día se regresan a los comerciantes sobre todo regresan a sus barrios y entran pues obviamente en pobreza extrema y esta iglesia ahora es del clero secular porque se secularizó precisamente la iglesia y ya las carmelitas descalzas tuvieron que salir también con los decretos que hubo en el siglo XIX y abandonar su propio convento, ¿sí? Ahora, es repito esta imagen, pero cuando uno entra ahí, uno ve o siente esa fuerza artística y esa riqueza que las monjas tuvieron. Como decían, las monjas fueron ricas, sí, porque tenían propiedades con las que se mantenían, sí, pero la riqueza no era para ellas, la riqueza era para Dios y por lo tanto se canalizaba en la creación de estos templos, estos grandiosos templos, así como todo lo que conlleva la manutención de un templo, como la manutención del sacerdote, lo que es el ropaje para la liturgia, la cera, las velas, etcétera, ¿sí? Y algo muy curioso, que es verdaderamente me llama mucho la atención, que entre todas las reliquias que llegaron,
que fueron llegando, no nada más cuando fue la fundación, sino que también fueron llegando posteriormente. Entre algunas de las reliquias encontramos esta que ustedes ven aquí, muy impresionante, que son supuestamente los huesos de Santa Celeste, una mujer originaria de Córdoba, España, que fue decapitada defendiendo su religión cristiana en tiempos de Abderramán II. Y fue traída, eh, obviamente, ¿cómo podría yo explicarlo? Se trae la reliquia de la santa, pero no se trae el cuerpo, ¿sí? Eh, Seguramente aquí la reliquia de la santa está dentro del cuerpo, pero el cuerpo es una manufactura que se hacía directamente en la Nueva España, ¿sí? Como estamos en la época del barroco, había que impresionar a la gente que va a ver, a visitar la iglesia con estos catafalcos que nos llaman mucho la atención de una imagen de una santa como la que se nos presenta aquí, muerta, ¿verdad? Pero que la reliquia está dentro, ¿sí? Esta es actual, ¿sí? Y por cierto, que eso, como se comenta ahí mismo, dicen que a alguien se le ocurrió vestirla de novia. No en aquella época, esto debe de haber sido en el siglo XIX, principios del XX, y entonces, como está vestida de novia, se ha convertido en patrona de las novias y tiene cantidad de exvotos para la petición, pues, de las novias que lograron casarse, qué sé yo, y es muy interesante poder visitarla. Esta está atrás, ustedes ven que la pared que podemos ver atrás era las rejas del coro bajo de las religiosas. Los conventos de monjas tenían las portadas laterales porque la iglesia tenía que estar, el altar tenía que estar viéndose directamente por la comunidad. Pero para protección de las religiosas se ponían estas rejas. Yo todavía recuerdo hace muchos años cuando visité esta iglesia que tenían picos, picos de acero, como un símbolo de protección para las monjas que rezan dentro del coro, y el templo está abierto al público, sobre todo cuando hay grandes celebraciones. Sí, aquí tienen ustedes el coro bajo, ¿sí? El coro alto arriba, arriba de esta magnífica pintura que ha sido expuesta, ahí se ve el Cristo, se ve Santa Teresa, y ver cómo están azotando al Cristo. Es una imagen muy fuerte. Y abajo, ahí está pues esta protectora, esta santa, ¿verdad? Se observan las rejas originales, y en la parte superior, pues este óleo y su visión de los azotes de Jesús. Esto, entran ustedes a la iglesia y desde el lado izquierdo que luego ustedes pueden observar estas maravillas, ¿sí? Y esta es la calle, ¿sí? De la calle en donde está la iglesia de Santa Teresa la Nueva, de las Carmelitas. Está, dijéramos que a la derecha, ¿sí? Yo tomé esta fotografía para que vean ahora la invasión del comercio. Yo no sé si sea informal o no, pero vean ustedes cómo está prácticamente rodeado toda la plaza con estas vendimias que, pues, ¿qué uno más quisiera que tener estas plazas en una dimensión diferente? Entendemos las necesidades de los comerciantes, de la sociedad, etcétera, pero bueno, lo comentaba yo con el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, y yo le decía, ¿qué se puede hacer? Y me dijo, ¿por qué no transmites una idea a la sociedad? Adopte una banqueta, ¿sí? Y si se adoptara una banqueta con la sociedad, se vería la forma en que se canalizaría este comercio a otros lados, o formar una, pues, una plaza especial, pero no en estos lugares que de alguna manera pues se pierde muchísimo la dignidad de estas construcciones. Vean ustedes, es una construcción, lo más seguro es que sea siglo XVII, principios del XVIII, que podrían ser unos departamentos maravillosos igual que abajo. Pues así están las cosas y así está la plaza actualmente. Bueno, poco duró el nombre de la Plaza de Santa Teresa, porque posteriormente, el padre Juan Zapa de la Compañía de Jesús, jesuita,
trajo aquí a la Nueva España, de la Lombardía, una cabeza de la Santísima Virgen de la casa de Loreto y otra del niño Jesús que tiene en los brazos, imitando las tallas originales que según la tradición fueron talladas por el evangelista San Lucas en Nazaret, ¿sí? Es decir, se traen ya talladas la cabeza y las manos, pero que se dice que fue una copia exacta de lo que el evangelista San Lucas había tallado. Sí, eso es la tradición, dijéramos, ¿no? Y con ello, el jesuita también trajo las medidas exactas de la casa de Loreto, y su distribución. Estas estuvieron depositadas un tiempo en San Gregorio con el fin de llevar a cabo la edificación de una capilla que resguardara estas santas imágenes, ¿sí? Ven ustedes la riqueza, bueno, la perfección de las manos y la cabeza, que es lo que se traía. El resto se llevaba a cabo aquí, en la Nueva España, es decir, darle cuerpo y sobre todo vestir la imagen de acuerdo a las características novohispanas, ¿sí? Y en la iglesia que hoy vemos, que desgraciadamente está muy deteriorada, en 1728 el doctor Juan de Castorena y Ursúa, que era chantre de la Catedral Metropolitana, llevó a cabo una gran ceremonia para la coronación de esta Virgen, ¿sí? Y se le colocó una tiara de oro y diamantes que, según comentan las crónicas, llegaba a más de 4,000 pesos, ¿sí? Y el doctor donó a la imagen de un rico Sancto Spiritus una cruz y un cordero de oro esmaltado de diamantes y rubíes. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, pues que los benefactores lo que quieren es mostrar la riqueza de las imágenes para que se diera o se llevara a cabo una devoción, sobre todo la liturgia de aquellas épocas, una liturgia riquísima, sobre todo por la cantidad de velas, los coros que cantaban, los instrumentos, qué sé yo, realmente todo un espectáculo, por llamarlo así, pero un espectáculo con una devoción enorme. Esta es una fotografía de lo que fue la antigua casa de Loreto en una de las capillas de la iglesia actual, ¿sí? Hoy desaparecida. Si ustedes quieren ver una copia tal cual como la ven ustedes aquí, que se supone que era la casa de Nuestra Señora, de Loreto, les recomiendo que vayan al Museo Nacional del Virreinato y ahí hay una copia, porque obviamente era colegio de la Compañía de Jesús, ¿sí? El colegio de Tepozotlán, y ahí ustedes pueden ver exactamente lo que esta imagen, pero completa, es decir, cómo los jesuitas procuraron la devoción a Nuestra Señora de Loreto y en este caso construir una copia tal cual como la tradición decía que era la copia de la casa de la Virgen. Hoy, desde luego, en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto está desaparecida. Esta es la portada, que es, vean ustedes qué grandiosidad de iglesia, ¿sí? Los dos cuerpos que la componen, una iglesia ya tardía, y aquí en el centro está Nuestra Señora de Loreto, ¿sí? No se puede entrar, está totalmente cerrado, está por precaución, y viene otro temblor y posiblemente se pueda caer hasta la cúpula. Ahí está Nuestra Señora de Loreto en su casita. Por eso se trae la imagen y se traen los dibujos para que se llevara a cabo una copia de la propia imagen. Y al lado de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, hay una capilla pequeña. Esta fotografía yo la tomé porque es un Cristo barroco extraordinario, maravilloso, que nos recibe en lo que actualmente es una capillita dedicada a Nuestra Señora de Loreto. Es una imagen muy hermosa, muy barroca. Se supone que esta es Nuestra Señora de Loreto, que yo no sé si sea la misma, pero de alguna manera trata de copiarlo. Y lo que me llamó la atención es que en el altar del fondo de esa pequeña capilla adosada a la gran iglesia, vean ustedes estos exvotos pequeñitos que son casitas, ¿sí? Y
El sacristán me dijo, sí, son agradecimientos que le hacen los devotos a la Virgen por haberle concedido la posibilidad de comprar o de construir una casita. Y entonces hay muchas casitas alrededor. Esta está mucho más grande, 2 pisos, pero ven estas casitas que la devoción continúa con quizá unas nuevas posturas de agradecimiento, como es la construcción de las casas, ¿no? Bueno, según Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México, no sé si algunos de ustedes lo llegaron a conocer, Salvador Novo, cuando habla de las plazas del centro de la Ciudad de México, comenta, en su tiempo, eran lodazales y el caño inmundo, la ausencia de alumbrado y las miserias humanas entregadas a la más baja y cínica publicidad. En las zanjas de los alrededores, el hambre, la miseria, la llaga y el trapo, lo deforme y lo repelente tenía ahí su imperio. Es decir, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, el siglo pasado, de este gran cronista de la Ciudad de México, y él se quejaba ya de pues, estas inmundicias de las plazas del centro de la ciudad. Vean ustedes, es una fotografía del siglo pasado, muy antigua, que pasa de plazas señoriales, dice Salvador Novo, a plazas populares, según el cronista Novo. Y bueno, pues aquí lo que se ve, pues lo que se refleja era la pobreza de la Ciudad de México en ciertos barrios y cómo se acercaban a las iglesias, pues para la devoción, etcétera, y pues se ve que son familias de barrios cercanos que vienen aquí a la plaza, ¿sí? Y después de la expulsión de los jesuitas, la plaza se abandonó, a pesar de que estaban las carmelitas todavía hasta mediados del siglo XIX, y según las crónicas se habían plantado sauces que se secaron por falta de mantenimiento, ¿sí? Y que además había venido una fiebre a la Ciudad de México que acabó con casi todas las plazas de la ciudad, ¿sí? Y entonces se pensó poner un mercado de fierro y vidrio, que fue aprobado por el ayuntamiento en 1888, ya no estaban los jesuitas, ya no estaban las carmelitas, y se dice que el mercado no cumplió con las expectativas y quedó abandonado. La fotografía de la izquierda no corresponde obviamente a lo que había sido, pero nos puede dar un poco la idea de esta construcción de espacios, de mercados de fierro y vidrio que llevaron al fracaso y no tuvo continuidad. Esta fotografía me la proporcionó la doctora Cristina Torales, de cómo al fondo, ustedes ven ahí la plaza de Nuestra Señora de Loreto, y vean cómo pues el camino, había un tren, y cómo, pues, cómo se tenía esa plaza ya, pues medio abandonada. Aquí tienen otra vista, precisamente. Aquí a la derecha, ustedes pueden ver la entrada. Esto ya no existe, estas rejas que protegían al templo y al convento de las Carmelitas Descalzas, llamada Santa Teresa la Nueva. Esto también queda todavía, ¿sí? Y lo que me llama la atención es, bueno, una plaza en donde la gente va y vemos gente sentada, caminando, etcétera, y cómo fue cambiando, aunque la arquitectura es exactamente la misma, pero las calles, los medios de comunicación. Y en la esquina entre lo que era parte del convento, las casas que acabamos de ver, y la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, en la calle de San Antonio Tomatlán, dice, aquí estuvo el Colegio de las Indias, fundada por don Antonio Erdoña en el año de 1753. Ahí había un colegio de indias. Muy interesante el dato, no queda ni rastro de ello, más que esta placa conmemorativa, ¿sí? Y yo también estuve viendo en el propio censo que les había yo comentado de colegios de niñas, y según esto es el colegio para indias de Guadalupe, y tenían
para esa fecha, a finales del siglo XVIII, 52 habitantes ahí entre las niñas y las dirigentes, las maestras. Bueno, pues esto queda ahí en la plaza para que ustedes lo vean. Y luego, eh, aquí también hay una placa en la misma plaza que dice, esta fue la casa en que vivió y murió el capitán Juan Chavarría de Valera, caballero de la Orden de Santiago, 1682. En 1676, cuando celebraba el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en la iglesia de San Agustín, aquí en la Ciudad de México, se dio un incendio terrible que acabó prácticamente con todo, arrasó con todo el interior, y el capitán Chavarría, se dice que él entró con su ropaje, con lo que tenía, poniendo en juego inclusive su propia vida, y entró y salvó la custodia donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento. ¿Sí? Y esto fue conocido en toda la ciudad, y entonces pues fue un hombre, además de un hombre muy rico, un hombre que se distinguió precisamente por esto, por haber salvado la custodia. ¿Sí? El capitán Juan de Chavarría, hay muchos estudios sobre él. Yo quisiera recomendarles sobre todo los estudios que ha hecho Alicia Basarte sobre este gran benefactor del convento San Lorenzo, por eso ella ha trabajado mucho. El capitán, que fue bautizado en el Sagrado de la Catedral en 1618, casada con una de las grandes mujeres de fortuna, Luisa de Vivero y Peredo, hija de don Luis de Vivero, reedificó la iglesia de San Lorenzo, del convento de San Lorenzo, el que fue patrón en esos años, y se le concedió a él el hábito de Santiago. Murió en 1682 y dejó gran parte de su herencia al convento de San Lorenzo. Y en su casa, en lo que actualmente es Justo Sierra, en su casa se construyó una hornacina, que es la que están ustedes viendo del lado izquierdo, como símbolo de la custodia en reconocimiento por haber salvado este sagrado objeto, y está en el número 5 de la calle que llevaría su nombre, hoy Justo Sierra. ¿Sí? También es pero miren el grado de deterioro en el que se encuentra, ¿verdad? Bueno, y otro de los grandes atractivos también de la plaza es, aunque es posterior, la sinagoga Nidye Israel, un espacio dedicado a la cultura judía en México. Fue la tercera sinagoga del país y la primera sinagoga construida para la sociedad o la comunidad askenazi. Ahí pueden ver ustedes, ya muy cerca, en Justo Sierra, ya muy cercano a la Plaza de San Loreto, ahí pueden ver ustedes esta magníficas puertas talladas en madero, y en 1923 fue cuando se inauguró el templo del Monte Sinaí. Actualmente hay calle de Justo Sierra 71, que ahora se considera un monumento histórico para la comunidad judía por ser la primera sinagoga construida en el país. Se puede visitar, son muy amables, hay una visita guiada inclusive, esto está a un costado, ¿sí? Con una fachada neocolonial típica y uno de los grandes símbolos del judaísmo aquí en la Ciudad de México. Este es el interior. Vean ustedes que está impecable, verdaderamente es uno de los grandes orgullos del centro histórico. Bueno, con esto hemos dado una visita a lo que es la plaza la plaza de Nuestra Señora de Loreto. Se me había pasado, y ya no tengo aquí la imagen, hay una fuente en medio que estuvo en el paseo de la entrada a Bucareli, ¿sí? Una fuente grandiosísima que posteriormente fue llevada a la plaza para que le diera una dignidad más fuerte. Esa se conserva, pero desgraciadamente también está en un estado pues bastante lamentable, y sobre todo que la plaza se ve mucho, pues Teporocho también, se ve
gente, pues sí, indigente, y hay un edificio muy interesante enfrente de lo que fue el convento de las Carmelitas, que restaurado podría ser una de las grandes, como dijeron, de los grandes atractivos de la ciudad. Bueno, pues yo espero que con este recorrido histórico ustedes pasen a, eh, a visitar directamente la plaza esta de la que hemos hablado ahora, para que la vean, la disfruten, pues sí, también la vean y la recorran, tratando de entender lo que había sido la grandiosidad de esta plaza en otros momentos. Bueno, eh, Anita, a ver si me ayudan para volver a ver la imagen, para ver si hay comentarios. Un momentito, por favor, a ver. Eh, porque no veo. Vamos a quitar la campaña de tener. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Qué tan cierto es que el templo fue el último? Sí, es un templo que se construyó al final, evidentemente, y se comenta eh, que quizá no se previó el tipo de subsuelo que hay, y por eso es que está tan deteriorada con los temblores, con los terremotos, y que la cúpula quizá era demasiado pesada para que los muros pudieran sostenerla. Pero sí, fue una de las grandes obras de fines de la época virreinal. Bueno, pues si no hay otro comentario,